Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, jueves 28 de este mes de abril, tocando un tema muy importante. Antes que le mencione el nombre del tema, quiero decirles que en México, al igual que en otros países emergentes, en la mayoría de los países desarrollados también, la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, o también denominadas enfermedades crónicas esenciales del adulto, como hipertensión arterial sistema, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, obesidad y aterosclerosis, entre otras, han demostrado un gran crecimiento en las últimas décadas, llegando a superar la prevalencia de las enfermedades transmisibles en el adulto. De manera que hoy trataremos el tema sobre una de estas enfermedades, como es el abordaje del paciente hipertenso. Está con nosotros la doctora Soledad Erika Vázquez Miguel, que maneja el programa del adulto y el adulto mayor en los servicios de salud de Oaxaca, quien nos hablará sobre cómo abordar a un paciente que tiene hipertensión. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Son las primeras causas de muerte y la hipertensión es una de ellas, y sobre todo las enfermedades que derivan de ellas, principalmente las cardiovasculares, que están ocupando el primer lugar de mortalidad a nivel mundial, nacional y estatal. Y cada año va en incremento la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, le sigue diabetes y en quinto lugar aparece hipertensión arterial. Bueno, en cuanto al, vamos a hablar sobre todo qué es lo que debemos estudiar en el paciente con hipertensión arterial. No voy a manejar tanto en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico lo tenemos que hacer a base de mediciones, pero es importante en este paciente no solo diagnosticarlo, sino saber la causa de la hipertensión arterial. Recordemos que existe la hipertensión arterial esencial y la hipertensión arterial secundaria, y eso es lo que debemos principalmente de diagnosticar, si la hipertensión es secundaria a alguna otra enfermedad. Bueno, en cuanto a la definición, la hipertensión arterial sistémica, bien sabemos que es un síndrome de etiología múltiple y que se va a caracterizar por la elevación de las cifras de tensión arterial, que va a ser mayor a 140/90 en un paciente aparentemente sano o que inicia con hipertensión arterial. No así cuando ya tenemos alguna patología como es la enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus, en donde las cifras van a ser a partir de mayores a 130/80 milímetros de mercurio, y en caso de los pacientes que tienen proteinuria mayor a 1 gramo o ya son diagnosticados con enfermedad renal crónica, va a ser mayor de 125/75 milímetros de mercurio. Y esto es importante porque es así como conforme vamos a ir manejando los antihipertensivos, las estrategias a seguir para el control de los pacientes. En cuanto a los objetivos de abordar al paciente con hipertensión, es principalmente definir la severidad de la hipertensión, incluyendo si ya existe la presencia o ausencia de órganos, daño a órganos blancos, ya sea a nivel cerebral, a nivel de retina o ya a nivel renal o arterial. También debemos determinar los factores de riesgo cardiovascular que existen en el paciente. Debemos de evaluar las pistas que sugieran causas secundarias de hipertensión arterial y confirmar la hipertensión sostenida repitiendo las mediciones en el consultorio y la casa, sobre todo para descartar que no sea un síndrome de bata blanca en los pacientes y que realmente exista ya un caso de hipertensión. Bueno, dentro del abordaje del paciente con hipertensión tenemos que elaborar detalladamente la historia clínica completa, un examen físico completo, minucioso, y los apoyos diagnósticos que tenemos a realizar es el electrocardiograma, un ecocardiograma y los laboratorios básicos para descartar sobre todo si se trata de una hipertensión arterial secundaria. En cuanto a la historia clínica, nos interesa saber los antecedentes heredofamiliares de este paciente, sobre todo para determinar la urgencia del tratamiento, y es útil averiguar la historia familiar, si existe una historia familiar fuerte de hipertensión arterial.
También nos interesa saber si hay casos de diabetes mellitus en la familia, la presencia de dislipidemia. Recordemos que las más comunes es la dislipidemia mixta en la población mexicana, la existencia de enfermedad renal, enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular, que bien sabemos son factores de riesgo para que un paciente desarrolle hipertensión arterial. Entre los antecedentes personales también es de vital importancia saber si ese paciente ya tuvo o tiene ya antecedentes de diagnóstico de enfermedad cardiovascular, de insuficiencia cardíaca, la presencia de un accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica o enfermedad renal, ya sea de origen congénito o adquirida, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, gota, la presencia de disfunción sexual, que probablemente puede ser también secundaria a diabetes, consumo de fármacos y el tipo de los mismos. También debemos de valorar los hábitos dietéticos y la realización de actividad física. Bueno, en cuanto a los medicamentos, es importante saber el antecedente del consumo crónico de AINES, sobre todo porque estos están asociados fuertemente a la enfermedad renal crónica. Como sabemos, la enfermedad renal crónica puede dar origen a hipertensión y la hipertensión a enfermedad renal crónica, por eso es importante averiguar o indagar en este tipo de fármacos. En las mujeres debemos de investigar, sobre todo las pacientes que ya estuvieron por mucho tiempo en control de planificación familiar a base de estrógenos altas dosis o pacientes posmenopáusicas, el uso de esteroides en ellos por alguna enfermedad ya sea por artritis reumatoide, lupus, la presencia de descongestionantes nasales por la presencia de sinusitis, supresores de apetitos como fármacos para disminuir de peso, en pacientes con cáncer el uso de ciclosporina y en los pacientes con algunos trastornos psiquiátricos el uso de antidepresivos tricíclicos. Y también la ingesta de inhibidores de la COX-2, que también suelen incrementar la presión arterial. En el caso de los hombres, debemos de indagar el inicio del consumo de alcohol, ya que se va a asociar fuertemente se asocia fuertemente a hipertensión por mecanismos que todavía no están muy claros, el por qué el alcohol se asocia también con hipertensión. Nos interesa saber la edad de inicio, la cantidad, si dejó de consumir o no el alcohol o aún la continúa y la frecuencia con el que la consume. También es importante indagar en lo que corresponde a las adicciones, ya sea por el uso de cocaína o anfetaminas, que también estas suelen incrementar de manera súbita la presión arterial. Uno de los principales factores de riesgo para hipertensión, como es bien conocido, es el tabaquismo. Entonces también nos interesa saber en ellos el inicio de tabaquismo, el número de cigarrillos que consume, la frecuencia con que la hace, si en ese momento ya abandonó el hábito del tabaquismo, bueno, también se va a valorar el tiempo, o si en su caso si continúa con el tabaquismo, para invitar a ese paciente que abandone ese consumo para así también mejorar sus cifras de tensión arterial. Como les mencionaba anteriormente, también es importante valorar si el paciente ya realiza algún tipo de actividad física, con qué frecuencia la realiza, el tiempo que lleva realizando la actividad física y el tipo. Y en el caso contrario, nos interesa el sedentarismo. También por lo que también se considera un factor de riesgo para la presencia de enfermedades crónicas. Entonces también es importante evaluar el sedentarismo, qué tanto tiempo pasa sentado en el día, el tipo de trabajo, también es importante saberlo, si trabaja bajo presión o sufre ya algún tipo o si ya tiene presencia de lo que es el síndrome de burnout. También es importante valorar la historia del sueño, que bien sabemos la pareja o algún familiar cercano al paciente nos va a referir si ronca, si presenta apneas si presenta apneas durante el sueño, ya que la apnea del sueño también está comúnmente asociada a hipertensión. También es importante valorar su estado de ánimo, la presencia de somnolencia diurna o fatiga durante el día. También es importante valorarla porque también es un factor para la predisposición de
la presencia de hipertensión arterial. Si ya es un paciente con hipertensión arterial conocida o ya fue diagnosticado, bueno, nos interesa ver el tiempo de evolución, las cifras con que fue diagnosticado y las cifras que ha manejado en los últimos meses, los efectos secundarios de los antihipertensivos, el tipo de antihipertensivo con lo que estuvieron manejando, la dosificación y los cambios que se han realizado, si se asociaron tanto hipertensivos o diuréticos. Y también hay que averiguar algún otro fármaco con los que nos sugieran la presencia de una hipertensión secundaria. Otros factores que pueden influir también en el tratamiento y su resultado pues son los factores individuales. La escolaridad es importante porque si bien sabemos parte de del tratamiento de las enfermedades crónicas es la educación del paciente, entonces sobre todo si comprenden qué es su enfermedad, las complicaciones que conlleva el hecho de no estar controlado y es importante también para que nuestro paciente se adhiere. Si bien sabemos, también hay pacientes que no tienen algún grado de escolaridad pero se adhieren perfectamente al tratamiento antihipertensivo. Como les mencionaba, los factores psicosociales y sobre todo el tipo emocional juega un papel importante también en el paciente con hipertensión arterial. Y los factores ambientales, sobre todo el trabajo, si les mencionaba las horas en que está trabajando, si se trabaja bajo presión o no, el grado de responsabilidad que tiene durante el trabajo, o si ya nuestro paciente presenta ya datos de síndrome de burnout. Bueno, en cuanto referente al examen físico, la medición de la tensión arterial sabemos que es útil para la piedra angular para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Esta se debe medir en ambos brazos con la técnica estándar, con el paciente sentado de manera pegado a la silla, con el brazo extendido y colocar el brazalete en el tercio medio del brazo, que no quede muy ajustado ni tampoco muy flojo, y colocar la campana por debajo del brazalete, porque también el hecho de que el estetoscopio esté por debajo del brazalete también influye al momento de leer las cifras. Y insuflar insuflar la perilla hasta que se escuche o se escuche el tercer ruido cardíaco, y es el momento en el que se va a insuflar. Y hay que abrir la perilla de manera gradual para realizar una buena medición. Las cifras deben ser similares en ambos brazos, pero suele existir alguna diferencia entre de 5 y 10 milímetros de mercurio en ambos brazos, que suele considerarse de manera normal. Si esta diferencia excede de 15 a 20 milímetros de mercurio, puede deberse a una placa aterosclerótica en alguno de los brazos, o bien que la circulación del brazo suele registrar, se va a sospechar que la placa está en alguno de los brazos, porque alguno de los brazos va a registrar una cifra menor de presión. Si esta diferencia entre las mediciones excede a 20 milímetros de mercurio, nos puede sugerir o hacer sospechar la presencia de una coartación aórtica, o bien la estenosis de la arteria subclavia, y que esto nos pueda estar generando la presencia de hipertensión arterial secundaria. Algo que es muy importante y que se debe estar realizando de manera continua y en forma de tamizaje es la realización de fondo de ojo. La presencia ya de cruces arteriales nos va a sugerir la cronicidad de la hipertensión arterial. La presencia de hemorragias, exudado y papilidemia también está asociada a cifras altas de hipertensión arterial, y también ya sugiere un daño severo de órgano blanco. Este paciente por ende va a tener un pobre pronóstico a menos que se instaure alguna terapia de manera inmediata. Decía, estos pacientes deben de ser evaluados con el fondo de ojo al diagnóstico de hipertensión al año, y posteriormente cada 3 a 5 años para estar evaluando el fondo de ojo, ya que también es importante para la prevención de retinopatía hipertensiva en ellos, y instaurar un buen manejo con tratamiento antihipertensivo.
La exploración neurológica también es de vital importancia porque también nos puede ya detectar algunos efectos motores o sensoriales secundarios a un probable infarto isquémico transitorio, que a lo mejor no se le dio su importancia o pasó desapercibido cuando el paciente registró cifras de tensión arterial altas. En cuanto al examen cardíaco, los latidos ectópicos no son raros en pacientes hipertensos, pero especialmente se van a presentar en pacientes que ya tienen algún grado de hipertrofia ventricular izquierda. También podemos encontrar en ello la presencia de fibrilación auricular. La presencia de datos físicos de cardiomegalia con un pulso apical fuerte suele ser un hallazgo en estos pacientes, y si al momento de estar realizando la exploración de los ruidos cardíacos encontramos la presencia de un cuarto ruido, esto nos puede sugerir el crecimiento de la aurícula izquierda, o bien si hay la presencia de un tercer ruido, nos sugiere la presencia de disfunción ventricular izquierda. En cuanto a la exploración pulmonar, es importante estarla evaluando, sobre todo los pacientes que tienen factores de riesgo como es el tabaquismo, la exposición a humo de leña, ya que la presencia de esta nos puede sugerir la presencia de POC y por ende de cor pulmonar o la presencia de broncoespasmos, y decía asociarse a cor pulmonar y ser esta la causa de la hipertensión arterial, o bien la presencia ya de insuficiencia cardíaca congestiva, también la presencia al momento de revisar cuello, la presencia de la incurgitación yugular, que también suele sugerirnos ya algún grado de insuficiencia cardíaca. En cuanto al abdomen, es importante también auscultarlo, auscultar de manera minuciosa si auscultamos la presencia de soplos, que esto nos pueden sugerir, sobre todo a nivel renal, nos pueden sugerir estenosis de las arterias renales, y también es importante palparlos por la presencia de enfermedad poliquística renal. Si hay una pulsación vigorosa de la aorta, sobre todo en jóvenes, suele ser normal, pero en pacientes geriátricos ya nos suelen sugerir la presencia de un aneurisma de la aorta abdominal. Y bueno, se considera una urgencia quirúrgica. Y le decía, esto nos puede dar ya pistas de que la hipertensión está presentando el paciente es secundaria. En cuanto a los pulsos periféricos, también es importante estarlos evaluando de manera minuciosa, ya que la disminución, la ausencia o el retraso de los pulsos, sobre todo a nivel femoral, en jóvenes obliga a descartar la presencia de coartación de la aorta como causa secundaria de la hipertensión arterial. La disminución de la amplitud o la evolución de los pulsos periféricos en pacientes adultos o geriátricos también sugieren la existencia de aterosclerosis periférica, y esto nos va a llevar a la necesidad de tomar los mismos recaudos considerados en la presencia de aterosclerosis de la arteria carótida, y sobre todo porque en un momento dado, si la presenta, puede haber oclusión de esa carótida. Bueno, en manera de resumen, partiendo de la situación que encontramos, es una hipertensión de nuevo diagnóstico. Los hallazgos que podemos encontrar como causas la obesidad troncular, hay presencia de estrías abdominales, hipertricosis, estrías cutáneas. La sospecha diagnóstica que nos dan todos estos datos puede ser la presencia de un síndrome de Cushing. Si vemos al paciente con algún grado de ansiedad, temblor, pulso rápido, palidez y diaforesis, puede ser debido a hipertiroidismo, o bien si las cifras de tensión arterial son sostenidas, nos pueden sugerir la presencia de un feocromocitoma. Si nuestro paciente presenta debilidad muscular y calambres, esta puede ser secundaria al alteronismo primario. Si presenta el paciente al momento de la exploración neurológica algún grado o datos de síndrome confusional agudo, puede deberse a accidente cerebrovascular, o bien puede ser secundaria a una apnea obstructiva del sueño. Si los pulsos a nivel de femorales son ausentes o disminuidos, como les decía anteriormente, nos pueden sugerir la coartación de la aorta. Si al momento de explorar encontramos un soplo sistólico periumbilical y
con componente diastólico nos pueden sugerir enfermedad renovascular y esta ser la causa de la hipertensión. Le decía, al momento de palpar el abdomen hay que hacerlo de manera minuciosa, palpar los riñones, sobre todo por la presencia de, que nos puedan sugerir, la presencia de masas y que nos puedan sugerir riñón poliquístico. Si es de inicio brusco y encontramos al paciente en un estadio 3 de hipertensión con una edad de inicio menor a 18 años, bueno, este paciente se debe sospechar enfermedad renovascular. Si por el contrario es un paciente con hipertensión ya conocida, pero empeora de manera brusca, aunque a pesar de que ha llevado un control efectivo de la tensión arterial o que ha presentado una mala respuesta cuando se le hicieron modificaciones, puede deberse a una hipertensión refractaria y también eso nos puede sugerir enfermedad renovascular, la presencia de hipertiroidismo asociado a la misma o bien ser secundaria a otras patologías. En cuanto a los estudios, bueno, para la valoración o el abordaje del paciente se van a pedir los estudios básicos como son la biometría hemática completa, la química sanguínea de 7 elementos, les decía un electrocardiograma y dependiendo de los resultados que nos arroja el electrocardiograma, la valoración de un ecocardiograma. En cuanto a la fórmula roja, un paciente hipertenso, la biometría hemática suele ser normal, siempre y cuando no exista asociación con otras enfermedades. Y bueno, la presencia de anemia normocítica normocrónica nos puede sugerir ya una enfermedad renal crónica con deterioro de la función renal. Y por ende, pues también disminución del filtrado glomerular. En cuanto al hematocrito, puede observarse en la hipertensión arterial, que suele acompañar a las policitemias y en la hipertensión renovascular. Y bueno, la policitemia suele ser un dato también de apnea obstructiva del sueño. En cuanto a la glucosa, también se debe de realizar tamizaje para determinar diabetes en pacientes con hipertensión arterial, ya que estas enfermedades por lo regular va asociada una con la otra, o bien la presencia de hipertensión en pacientes con diabetes mellitus nos puede ya arrojar datos sobre enfermedad renal en el paciente o que ya empieza con algún grado de nefropatía diabética el paciente. La glucosa tiene que ser normal en ayunas de entre 70 y 100 miligramos de decilitro. Si es mayor a 110 miligramos, hay que recordar que esta cifra es ya un diagnóstico para síndrome metabólico, igual asociado con hipertensión. Tanto pacientes que tienen prediabetes como con diabetes mellitus ya se asocia con un incremento de riesgo cardiovascular alto. En cuanto a la creatinina, es importante valorarla, ya que también es un indicador específico de enfermedad renal crónica, aunque es poco sensible en cuanto al filtrado de los glómerulos renales. También se debe de considerar de rutina realizar este estudio para valorar la función renal y de empezar ya también a hacer prevención en cuanto a nefropatía hipertensiva. También se debe de pedir, decía dentro del estudio, el perfil de lípidos, que debe incluir el colesterol HDL, triglicéridos y colesterol total. La elevación de estos tres suele ser también, o la presencia de dislipidemia, suele ser derivar a hipertensión secundaria. Y también es importante para el manejo de los pacientes. Y recordar que la dislipidemia es un factor importante para la presencia de aterosclerosis. En cuanto al examen general de orina, lo más importante aquí es descartar la presencia de proteinuria, y es un estudio que se debe también realizar a todos los pacientes. La presencia de microalbuminuria suele ser también un indicador temprano de nefropatía en pacientes con diabetes y de riesgo cardiovascular aumentado en pacientes hipertensos. Actualmente el término microalbuminuria o macroalbuminuria ya no se utiliza, entonces nada más nos vamos a referir a la albuminuria, y esta define el estadio 1 de la enfermedad renal. Y se va a valorar, se considera ya como dato de nefropatía cuando es mayor a 300 miligramos o a 3 gramos en la presencia de albúmina en orina. En cuanto al electrocardiograma, bueno, se considera también parte de la rutina de la evaluación del paciente hipertenso,
y sobre todo es aquí para descartar ya la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, la presencia de cardiopatías isquémicas, la presencia de arritmias o algún otro trastorno de la conducción. La hipertrofia ventricular izquierda suele ser un factor independiente de riesgo y es uno de los predictores de mayor peso en el desarrollo de eventos cardiovasculares. O bien nuestro paciente puede estar ya, llega a la sala de urgencias con una crisis hipertensiva, pero también puede sugerir datos de isquemia o bien de la presencia de un infarto de miocardio, o si el paciente es diabético, a veces los pacientes con diabetes, suelen tener infartos sin dolor o no presentar dolor durante la evolución del infarto, y también por eso es importante realizar este estudio para conocer si el paciente ya presentó algún infarto anterior pero que no presentó el dolor al momento de presentarse o de tener ese evento. La ecocardiografía, tiene un elevado valor para el análisis de la función ventricular, tanto diastólica como sistólica. También nos va a permitir evaluar la presencia de otras alteraciones cardiológicas asociadas o si ya hay alguna patología auricular o a nivel de válvulas. En cuanto a las indicaciones del ecocardiograma en hipertensión arterial, existen tres. La indicación de clase 1, que es una indicación sin controversia, es si el paciente presenta hipertensión arterial sistémica, pero también presenta sospecha alta de cardiopatía. Cuando el paciente tiene hipertensión arterial más la evidencia clínica de disfunción cardíaca. Las indicaciones de clase 2, que es una indicación adecuada pero también es cuestionable, es cuando nuestro paciente tiene hipertensión arterial ligera pero con criterios de hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma, hipertensión arterial sistólica, hipertensión arterial sistémica ligera como ayuda para iniciar o no tratamiento en los pacientes, hipertensión arterial sistémica severa de difícil control o que los esquemas anteriores no han funcionado con él. Entonces también es necesario realizar el ecocardiograma. Las indicaciones clase 3 es pacientes con hipertensión arterial sin datos de afectación cardíaca o bien hipertensión arterial sistémica ligera y estable. Entonces esas son las indicaciones para la realización del ecocardiograma del paciente con hipertensión arterial. Como le decía, el diagnóstico de la hipertensión arterial, ya en un resumen, el diagnóstico es a base de la anamnesis, el examen clínico minucioso, los estudios complementarios para repasar los datos sugestivos de hipertensión arterial secundaria. Si alguno de estos estudios es negativo, se debe considerar hipertensión arterial esencial y no se controla la presión. Si el paciente es ya diagnosticado pero su presión arterial no se controla, puede sugerir la hipertensión arterial refractaria. Si alguno de los estudios sale positivos en cuanto a los estudios generales, hay que investigar causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria. Si estos estudios salen negativos, hay que investigar otras causas que pudieran estar haciendo que se presente la hipertensión arterial en el paciente. Si estos estudios resultan negativos, se debe de considerar el paciente con hipertensión arterial esencial. Si en el caso contrario, al momento de investigar causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria y alguno de estos estudios resulta positivo, hay que considerar que el paciente tiene una hipertensión arterial secundaria, o bien si es positivo, también hay que investigar algunas otras causas específicas. Si salen positivos de estas causas específicas, considerar al paciente con hipertensión arterial secundaria. En el caso de que todas las pruebas dirigidas a causas específicas resultan negativas, se va a considerar al paciente con hipertensión arterial esencial. De todo esto también debemos realizar una estratificación del paciente. Debemos categorizarlo a base de la clasificación de la hipertensión arterial, la que les presento en la clasificación europea, que es adaptada por la norma oficial mexicana, y la guía de práctica clínica, en la cual considera las cifras óptimas entre menores de 120 milímetros de mercurio para la sistólica y para la diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Una presión arterial normal entre 120 y 129 milímetros de mercurio y diastólica entre 80 y 84 milímetros de mercurio.
En cuanto a la hipertensión normal elevada, la sistólica las cifras son de 130 a 139 milímetros de mercurio, la diastólica entre 85 y 89. Recordar que esas cifras, si las encontramos en un paciente con diabetes mellitus, se debe de considerar ya un paciente hipertenso. Las que consideramos normal también, si nuestro paciente ya tiene algún grado de disfunción renal, pues se va a considerar como un paciente hipertenso y es como se debe de manejar. Hipertensión arterial grado 1, si las cifras están entre 140 y 159 milímetros de mercurio para la sistólica y 90 a 99 milímetros de mercurio para la diastólica. Hipertensión arterial grado 2, si las cifras están entre 160 a 179 milímetros de mercurio la sistólica y la diastólica entre 100 a 109 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial grado 3, si las cifras rebasan o son mayores o iguales a 180 milímetros de mercurio para la sistólica y mayor o igual a 110 milímetros de mercurio para la diastólica. Y la hipertensión arterial sistólica aislada, que es un diagnóstico que no lo tienen presente frecuentemente, y esta se considera cuando las cifras sistólicas son mayores o igual a 140 milímetros de mercurio, pero las cifras de presión diastólica van a ser menor a 90 milímetros de mercurio. Esto es importante saberlo porque de acuerdo a esto se van a manejar el tipo de hipertensivo para los pacientes. Hay que recordar que hay que individualizar el tratamiento para cada uno de los pacientes. También debemos estimar el riesgo cardiovascular en base al número de factores de riesgo y dentro de los factores de riesgo para la presencia de riesgo cardiovascular debe ser la ausencia de diabetes, daño a órgano blanco, la enfermedad renal crónica o enfermedad vascular. En cuanto a los factores de riesgo tenemos el sexo, que ya por el simple hecho de ser masculino ya es un factor de riesgo. La edad en años, sobre todo en hombres mayores de 55 años, mujeres a partir de los mayores de 65 años o antes de los 55 si ya son pacientes posmenopáusicas. La presencia de tabaquismo también es un factor de riesgo. Dislipidemia, sea un colesterol mayor a 190 miligramos de decilitro, colesterol LDL mayor a 115 miligramos de decilitro, el colesterol HDL, que en hombres debe ser mayor a 40 miligramos de decilitro, en mujeres mayor a 46 miligramos. Hay que manejar que debe ser mayor a 45, 50 miligramos de decilitro, y los triglicéridos mayor a 150 miligramos de decilitro. La glucosa normal en ayunas se considera a partir de cifras de 102 a 125 miligramos de decilitro. En cuanto a la prueba de tolerancia a la glucosa, suele ser anormal, y la obesidad se va a considerar a partir de un índice de masa corporal mayor a 30. En cuanto a la circunferencia abdominal, a lo que se refiere a la población mexicana, en hombres debe ser menor a 90 centímetros y en mujeres de 80 centímetros. Y contar también con historia familiar de enfermedad cerebrovascular temprana, sobre todo si algún familiar hombre la presentaba cuando era menor de 55 años, mujeres en menores de 65 años. Y la suma de todos estos datos va a darnos el riesgo cardiovascular. Se va a considerar a una persona con un riesgo cardiovascular mediano alto, independiente o no de los factores de riesgo, cuando presente diabetes mellitus y su glucosa sea mayor a 126 miligramos de decilitros en 2 pruebas, o bien la presencia de hemoglobina glucosilada mayor a 7%, una glucosa plasmática postprandial mayor a 198 miligramos de decilitro, daño a órgano blanco asintomático, sobre todo en pacientes geriátricos, cuando la presión del pulso sea mayor a 60 milímetros de mercurio, enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60 milímetros por minuto, y la presencia de microalbuminuria o albuminuria de 30 a 300 miligramos en 24 horas. Un paciente que se va a considerar que tiene riesgo cardiovascular alto cuando presente enfermedad renal o enfermedad vascular establecida, y la enfermedad renal crónica se va a considerar con una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto,
la presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos en orina 24 horas, algún grado ya de retinopatía o alguna etapa avanzada de la misma, ya sea por la presencia de hemorragias, exudados y papiledema. Si presenta alguna enfermedad cardiovascular o ya tuvo un evento de infarto agudo de miocardio, angina de pecho, entre otros. Y a nivel cerebrovascular, la presencia de infartos, hemorragia cerebral o algún evento transitorio isquémico. Y de acuerdo a esto vamos a estar estratificando también el riesgo cardiovascular de acuerdo a las cifras de tensión arterial, la presencia de factores de riesgo y daño a órgano. Por decir, un paciente que tiene algún grado de hipertensión 1, en donde la presión arterial debe ser entre 140 y 159 para la sistólica, y en la diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio, y tiene 3 factores de riesgo, se considera un riesgo moderado alto. Y así conforme el número de factores de riesgo que presenta nuestro paciente y el grado de hipertensión se va a ir estratificando desde un riesgo bajo, un riesgo moderado, moderado alto, un riesgo alto y riesgo muy alto. En cuanto al riesgo muy alto, pues ya se considera un paciente con hipertensión grado 3, la presencia de enfermedad cardiovascular sintomática, enfermedad renal estadio 4 o diabetes o ya la presencia de daño a órgano blanco. Y bueno, esto sería todo en cuanto al abordaje del paciente hipertenso. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, doctora, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, y le recordamos que la doctora Erika maneja lo del programa del adulto y del adulto mayor en los servicios de salud de Oaxaca en prevención y promoción a la salud, y estaremos con ella algunas veces tratando ese tipo de enfermedades crónicas degenerativas que tienen tanto auge, y ella nos vendrá a comentar lo que hoy nos dijo, qué pasa, cómo saber que la tenemos y además cómo saber manejarlas. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias, doctor. Y nos vemos la próxima. Sí, gracias. Estoy bien, hasta luego. Hola. Igual un saludo a toda la gente que nos vio y que nos puede seguir viendo en nuestra página de Facebook o en YouTube para volver a checar lo que no hayan puesto atención. Nos veremos la próxima. Hasta pronto. Gracias.